Bueno, buenas noches. La verdad es que es un verdadero gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Quiero recordarles que el día de lunes tenemos laboratorio. El laboratorio ya está calendarizado en el cronograma de actividades que hemos entregado, que me di cuenta que el cronograma tiene una falta de ortografía por ahí, ¿verdad? Un error de sintaxis por ahí. Entonces les pido una disculpa, pero de todos modos nos sirve para los usos de establecer cuáles son las actividades programadas en el semestre. Gracias a Dios estamos siguiendo a tiempo con las actividades. El punto que examinaremos o que será objeto de evaluación serán las reglas de competencia, específicamente los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. A eso es que nos vamos a focalizar en esos aspectos específicamente. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar el día lunes. Y a las 6 de la tarde les estaré enviando el link como lo hacemos de forma usual, ¿verdad? Como lo hemos hecho de forma usual durante el semestre. Pues afortunadamente vamos desarrollando el contenido. Se darán cuenta, esta parte todavía no tenemos contenido práctico para redactar demandas o cualquier tipo de memorial. Ahorita nos estamos focalizando en los aspectos doctrinarios del curso, que son las bases fundamentales para desarrollar el derecho procesal civil. Bueno, entonces vamos a comenzar a compartir pantalla para que podamos desarrollar la clase del día de hoy. Pues básicamente nos habíamos quedado acá, en esta parte. Si quieren recapitulemos un poquito. ¿Dónde estábamos por aquí? Vamos a ver. ¿Pueden ver lo que está en pantalla? Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Requisitos de los actos procesales. En primer lugar, establecimos que en cuanto a los sujetos, tiene que tener aptitud legal. ¿Cuál es esa aptitud legal? Que los sujetos tengan capacidad de ejercicio, ¿verdad? La capacidad procesal que habla el artículo 44, que ya lo habíamos dicho, los sujetos tengan capacidad de ejercicio, ¿verdad? Hablamos en cuanto al juez, que establecimos que el juez tiene que ser que la Corte Suprema, a través de la presidencia del organismo judicial, pues lo nombra de forma legal, le hace su nombramiento para que él pueda ejercer jurisdicción en una judicatura determinada, de un territorio determinado y con competencia para ciertos y determinados asuntos. Así que no está impedido de conocer. Nosotros hablamos de los impedimentos, las excusas, establecimos que la recusación, pues válidamente, son los mismos motivos que los impedimentos y las excusas. Analizamos ese tipo de circunstancias. Nosotros analizamos ese tipo de circunstancias en su momento y establecimos ese tipo de... Eh, cuando un juez tiene un impedimento, cuando tiene excusa, y cuando no se excusa o no denuncia el impedimento, pues entonces hay que recusarlo, ¿verdad? Vivimos el procedimiento, así de forma muy, muy general, ¿verdad? Bueno. Las partes tienen que tener capacidad procesal. Eso ya lo habíamos visto. Analizamos el artículo 44. Por favor, ¿alguien podría leer? Dice, para tener capacidad procesal, las personas deben estar en el libre ejercicio de sus derechos, es decir, tener capacidad de ejercicio. Por favor, a ver, Sara García, que lo lea. Ahorita, licenciado. ¿Me puede repetir el artículo, por favor? El artículo que está en pantalla, el 44. Capacidad procesal. Tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar. No podrán actuar en juicio si no representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatus o la escritura social.
Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen en nombre de ellos. El Estado actuará por medio del Ministerio Público. Solamente el artículo, ¿verdad? Lick tiene el micrófono bloqueado. Tiene apagado el micrófono, Lick. Muy amable, gracias. Pues entonces, perdonen. La lista de asistencia está en el chat. Por favor, procedan a apuntarse. Entonces les decía que esto de la capacidad procesal quiere decir que estos sujetos deben estar en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Si es una persona individual o jurídica, pues la lógica nos empuja a establecer de que es una persona que puede ejercerse, tiene capacidad de ejercicio, ha cumplido 18 años y puede ejercer sus derechos y obligaciones a través de sí mismo. Si es una persona menor de edad, pues la lógica establece también de que es una persona que va a ejercer sus derechos y obligaciones a través de sus papás, su papá o su mamá, quien ejerce la patria potestad. Si no lo estuviera, por ejemplo, al tutor legalmente nombrado, que es el que va a ejercer sus derechos y obligaciones, si fuera un adoptante, a través de un adoptado, a través del adoptante. Y en sí, si fuera un incapaz, también a través de la persona que lo represente legalmente, que sería su tutor. Y en el caso de las entidades mercantiles, a través del presidente o representante legal de la entidad, en el caso de cualquier otra entidad o una persona jurídica, por ejemplo, el presidente de un partido, de una fundación, a través del representante legal, y etcétera. La persona que ejerza legalmente los derechos y obligaciones. Ya publicamos el link para los que acaban de asistir para que puedan ya tenemos el link de asistencia ahí, por favor, para que se puedan anotar. Ya está el link de la asistencia para que se puedan anotar. Gracias. Bueno, entonces les decía que tienen que tener esa capacidad de ejercicio, ¿verdad? Y la representación legal para poder ejercer los derechos pues, de una entidad jurídica pues, a través de su representante legal. En cuanto al objeto, pues es imprescindible establecer que tiene que ser posible. Eso ya lo habíamos hablado en su oportunidad, que el objeto sea lícito y posible. Que sea materialmente realizable, que no sea contrario a la moral, que sea admisible por su forma de manifestar. Es decir, que la pretensión que pretendemos nosotros hacer valer, esa pretensión, que es un hecho que ha sucedido en el mundo fenoménico exterior, ese hecho tengamos nosotros una norma de derecho sustantivo que viabilice poder ejercer ese derecho y poderlo a través de la acción, darle una forma de pretensión y hacerlo valer en juicio. O sea, el que podamos construir una pretensión válida, a eso se refiere, una pretensión válida, ¿sí? Que nosotros invoquemos la norma adecuada. Por ejemplo, si nosotros venimos y establecemos que hay una persona que tiene un hijo y que el esposo no le ha pasado alimentos, pues establezcamos ese vínculo de parentesco a través del certificado de nacimiento, que es su padre o ascendiente, y el otro hijo es su hijo o descendiente. Se lo probamos al juez y a través de un estudio socioeconómico, de una trabajadora social y a través de todos los medios de necesidad económica que probamos, podamos nosotros probarle al juez las circunstancias pecuniarias y económicas de la persona que tiene que prestar esa cantidad y la que le tiene que recibir. Es decir, que tengamos que demostrar en cuanto al menor qué cantidad de dinero necesita para subsistir y qué cantidad pues el papá pues, podrá dar para que contribuya a su subsistencia y su alimentación. Tenemos que, o sea, tiene que existir hechos en el mundo fenoménico exterior y que existe una hipótesis de derecho sustantivo para poderla materializar a través de la acción y lógicamente convertirla en una pretensión para que sea válida, ¿verdad? Eso es lo que debemos nosotros determinar fundamentalmente en cuanto al objeto, ¿verdad? Que sea lícito y posible, básicamente que sea posible, ¿verdad? Que material y físicamente sea realizable, es decir, que hay un hecho que es susceptible, que no sea contrario a la moral y que sea posible manifestarse, porque si por ejemplo nosotros quisiéramos pedir que una persona, por ejemplo, tiene un cargamento de cocaína y se lo roban, y nosotros queremos pedir la reivindicación de ese cargamento de cocaína, lógicamente que no. Tenemos una ley que habla de la reivindicación de la propiedad, pero
sabemos que el tener esos estupefacientes, esas drogas, esos fármacos ilícitos, pues es un delito. Entonces ahí no podría legalmente hacerse valer esa pretensión, ¿verdad? Ni que tampoco podríamos reconocer un hijo que legalmente y biológicamente pues le pertenece a otro sujeto, porque la prueba de ADN pues es la que va a determinar que eso no es posible, ¿verdad? Bueno. En cuanto a la actividad, que es la actividad procesal, ¿verdad? Que se desarrolla en el lugar, forma y tiempo y oportunidad fijados en la ley. Es decir, en cuanto al lugar, que ante el juez que nosotros presentamos e intentar la acción, sea el juez competente. Ya vimos las reglas de la competencia, es decir, si nosotros queremos demandar una acción personal, por ejemplo, un divorcio, y si el sujeto vive en Jutiapa, lo tenemos que demandar allá, ¿verdad? Si tenemos que demandar a un sujeto por prestación, por pensión alimenticia, para cobrar pensiones alimenticias atrasadas que no ha pagado, sabemos que el sujeto vive en Puerto Barrios y Zabal, sabemos que lo podemos ir a demandar allá a su domicilio, lo podemos demandar desde acá, del domicilio del actor. Ese es el lugar. La forma quiere decir que el artículo 61 establece una serie de requisitos rituales dentro de la parafernalia ritual de los actos procesales del Código Procesal Civil y Mercantil que permite determinar en un momento determinado, valga la redundancia, que el sujeto pueda elaborar una demanda conforme a los requisitos que establece ese artículo. Y el tiempo, es decir, que la ley, el derecho sustantivo y el derecho procesal nos permitan establecer, realizar una acción porque, materializar la acción porque estamos en tiempo, no prescrito. Por ejemplo, el derecho de alimentos no prescribe. La nulidad relativa prescribe. Los daños y perjuicios prescriben a los 5 años, es decir, hay ciertos actos de prescripción ahí. Si pretendemos promover un juicio interdicto sobre interdicto, pues sabemos que lo hemos visto ya con elección, pues es un año, ¿verdad? Entonces el carácter procesal. Y en cuanto al lugar fijado, es la circunscripción territorial, la sede del juez, ¿verdad? El ámbito espacial está designado para ejercer sus funciones, ¿verdad? Y los jueces de primera instancia, pues tienen una circunscripción y ejercen jurisdicción departamentalmente hablando, ¿verdad? Los jueces de paz municipalmente hablando, ¿verdad? Entonces ya sabemos que cómo es que tiene ese lugar fincado. En cuanto a la forma, pues ya lo habíamos dicho, hay una serie de formalidades que están establecidas en ley, deben realizarse por escrito. En cuanto al proceso oral de dejarse concederse por escrito, o sea, el proceso se va a realizar por escrito o oralmente, en las circunstancias de modo y tiempo, pues que establezca la ley, en las circunstancias de modo y tiempo que establezca la ley. Básicamente eso. Si nosotros analizamos el artículo 11 del Código, pues, de la ley del organismo judicial, 11 de la ley del organismo judicial, establece el idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se tendrán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en acepción correspondiente, salvo que el legislador la haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará la acepción usual en el lugar, país y región de que se trata. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, la tecnología o el arte se entenderán en sentido propio, a menos que aparezca expresamente que les ha dado otro sentido distinto. Ahorita vamos a analizar por favor, podría a ver, Mayro, leerme el artículo 61 del Código Procesal Civil Mercantil. Escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. 2. Nombre y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. 4. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas. 5.
nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignora la residencia, se hará constar. 6. La petición en términos precisos. 7. Lugar y fecha. 8. Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no pudiere firmar, lo hará por él, otra persona o el abogado. No. Se desconectó el compañero. Ya terminé. Lea la última parte porque no se le escuchó, disculpe. Perdone, Mayro. Se fue en su conexión, entonces no pudimos escuchar. 8. Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Muy bien. Muy bien, esos son los requisitos de la demanda. De todo escrito inicial. Leamos, por favor, a ver, Sara García. Sara García. Voy a leer yo por cuestiones de tiempo. El artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil establece lo siguiente. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas en que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. El artículo 62, que es los requisitos de la segunda de las memoriales, que no sea el índice de los siguientes, dice: las demás solicitudes sobre el mismo asunto no es necesario que contengan los datos de identificación personal y residencia del solicitante y la de las otras partes, pero deberán ser auxiliadas por abogado director. Si este cambiare, deberá manifestarse expresamente en tal circunstancia. En casos de urgencia o juicio del tribunal, podrá aceptarse el auxilio de otro abogado colegiado. Y el 63, que es muy importante, que habla del número de copias. Dice: de todo escrito y documento que se presente deben entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopias como partes contrarias hayan de ser notificadas, a cuya disposición quedarán desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo, se consideran como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañan. Entonces, las demás solicitudes no tienen que llenar los mismos requisitos del artículo 61 y de todo escrito debe acompañarse de tantas copias como partes contrarias existan. Entonces, por ejemplo, si yo voy a promover un juicio en contra de un sujeto, le voy a reclamar una pensión alimenticia, tendría que acompañar la demanda, tendría que acompañar un duplicado, que es el que establece este mismo artículo que vamos a explicar para qué efectos se utiliza ese duplicado, y acompañar una copia por cada parte que haya. Yo soy una parte, él es otra parte, entonces en ese orden de ideas debemos entender que tendríamos que acompañar la demanda acompañada de su duplicado de 2 copias, porque son 2 sujetos procesales los que obran, y nos tendrán que sellar una de recibido en la judicatura. Ese duplicado que nosotros veníamos solicitando, dije, los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de que se extravíe la demanda. Ese duplicado se toma en los tribunales en cuestiones escritas en materia procesal civil y mercantil, se lleva un original y un expediente duplicado. Ese se tiene por cualquier cosa si se pierde la pieza original. ¿Alguien tendrá alguna duda con respecto a esto, por favor? Yo tengo una duda. He escuchado cuando se habla esto de la demanda, de los... No le escucho. Se desconectó. No le puedo escuchar. Se habla de la demanda. He escuchado que dicen los requisitos de fondo y de forma. No sé a qué se refiere eso. Los requisitos de forma son los que establece el artículo 61. Y el requisito de fondo es la norma de derecho sustantivo que voy a invocar para poder elaborar la pretensión. La forma es lo que establece el artículo 61 y el artículo 109 que acabamos de analizar. 106, perdón. Esa es la forma. Y el fondo es lo que nosotros vamos a materializar, que es nuestra pretensión, que es el derecho sustantivo, material o real que queremos
esa hipótesis de derecho sustantivo que tenemos, en ese caso el derecho de alimentos, que lo hemos visto muchas veces como ejemplo, que es el que vamos a utilizar para poder hacer valer la pretensión. Pero si queremos tener una explicación un poquito más amplia de esto, si nosotros analizamos el artículo, permítanme. El artículo 28 nos regula esas formalidades y nos dice: las formalidades intrínsecas de los actos o negocios jurídicos se regularán de acuerdo con la ley del lugar de su celebración. Las formalidades intrínsecas son las del derecho sustantivo, las que acabamos de analizar. Se regulan de acuerdo con la ley del lugar de la celebración. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer valer los alimentos aquí en Guatemala, pues utilizamos el Código Civil. Pero si queremos reclamar alimentos en el extranjero, de una persona que está en México, pues tendríamos que utilizar el Código Civil mexicano, ¿verdad? O el Código Civil del Estado de Jalisco, el Estado de Nuevo León, el de Distrito Federal, etcétera, ¿verdad? En Estados Unidos también es la misma. Entonces, los requisitos intrínsecos, estamos hablando del derecho sustantivo. Dice formalidades de los actos, lex, loci, celebraciones. Las formalidades intrínsecas de los actos Perdón, ¿cuál es el que estábamos leyendo? ¿Cuál fue el que leímos? El 28. Sí. Dice: las formalidades externas de los actos, las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley de lugares de celebración. Esas son las formalidades externas. Esas son las externas. Eso es el artículo 61 del Código Procesal Civil Mercantil. Dice formalidades de los actos. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regularán de acuerdo a la ley de lugares de celebración. También se regulan de acuerdo a la ley de lugares de celebración. Entonces, las formalidades intrínsecas, estamos hablando del derecho sustantivo. Y las extrínsecas, estamos hablando de las formalidades que debe requerir el Código Procesal Civil y Mercantil para materializar un acto. Bueno, así como la demanda tiene sus requisitos, también las resoluciones que decreten los jueces también tienen sus requisitos. ¿Verdad? Bueno. ¿Hay alguna otra duda, jóvenes? Planteémoslas, por favor, que son importantes. No, Lick, todo claro. Vamos a ver actos, clasificación de los actos procesales. Actos del tribunal son aquellos actos que son emanados por los agentes de jurisdicción, no solo del juez, sino de sus colaboradores. Los agentes de la jurisdicción son los colaboradores del juez. Secretario, comisario, oficiales y notificadores realizan actos. Los secretarios pues, van a firmar las resoluciones de trámite, las resoluciones que impulsen el proceso, la sentencia. El comisario recibe los escritos, los oficiales le dan tramitación al proceso y los notificadores hacen las notificaciones de los diferentes actos procesales, ¿verdad? Actos de decisión. Son las providencias que emite el juez para asegurar el impulso procesal, para resolver las incidencias dirigidas a resolver el proceso como objeto de declarar con lugar la demanda, contestación de demanda y las excepciones. Estos actos de decisión, su objetivo es que son resoluciones que van a resolver a peticiones que se hacen dentro del proceso. El objetivo de ellas es, por ejemplo, va a declarar con lugar la demanda, pues sería la sentencia. Y si fuera la contestación de demanda, también es una sentencia. Y en cuanto a las excepciones, pues ese sería un auto, ¿verdad? Que le pone fin al proceso. Los actos de decisión, pues básicamente tenemos los decretos, que son providencias emitidas por el juez con el objeto de darle trámite al proceso
y las solicitudes de las partes es para darle impulso procesal al proceso. O sea, esas resoluciones sirven para que el proceso comience a desarrollarse, para que el proceso comience a avanzar en los diferentes actos procesales. Por ejemplo, la resolución que le da trámite a la demanda es un decreto. Si hay una resolución que rechaza la demanda es un decreto. La resolución que le da trámite a la contestación de demanda es un decreto. La resolución que señala día y hora para la vista es un decreto. La resolución que admite prueba es un decreto. La resolución que declara con lugar o sin lugar una excepción, esa es un auto. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, esas resoluciones, tal vez en la próxima clase ya les voy a mandar unos decretos, autos y sentencias para que ustedes ya los puedan leerlos. Tal vez en el transcurso de mañana o pasado voy a estar publicando eso. Los autos, pues son resoluciones que van a resolver incidencias dentro del proceso que no constituyen el asunto principal, que no son actos procesales de trámite, que se requiere que el juez en ese tipo de resoluciones haga un razonamiento lógico y que el juez nos indique las razones de hecho y de derecho de forma motivada de por qué está tomando una decisión. Entonces, el auto que resuelve, por ejemplo, las excepciones, declarándolas con lugar o sin lugar, el auto que resuelve un recurso de nulidad, declarándolo sin lugar o con lugar, el auto que resuelve una apelación. Vamos a leer un poquito, vamos a ver aquí. Y las sentencias, que son las resoluciones más solemnes, esas le ponen fin a una instancia. Resuelven el asunto principal, es decir, la pretensión que se discute en el proceso. La sentencia es la que le pone, hay una sentencia de primera instancia, si se interpuso recurso de apelación, sentencia de segunda instancia, y también hay sentencia de casación y también sentencia de amparo. Si nosotros analizamos cuidadosamente el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial, establece lo siguiente. Dice resoluciones judiciales. Las resoluciones, clasificación, dice. Las resoluciones judiciales son decretos que son determinaciones de trámite, que son las resoluciones que le dan trámite al proceso, autos que deciden materia que no es simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite, es decir, antes de que se dicte sentencia. Los autos deberán razonarse debidamente, deben tener un razonamiento, deben indicar los motivos de hecho y de derecho por los cuales se está tomando está arribando a una decisión. Sentencias dice que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que llenen estos requisitos sean designadas como tales por ley. Dice el artículo 142, plazo para resolver. Dice las providencias o decretos, o sea, las resoluciones que le dan trámite al proceso, deben dictarse a más tardar al día siguiente que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de 15 días después de la vista. Esta se verificará entre los 15 días después de que termine la tramitación del asunto, salvo que las leyes especiales establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en estas leyes. La infracción de este artículo se castigará con multa de 25 a 100 quetzales, que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demanda haya sido causa justificada a juicio del Tribunal Superior. En esta causa se hará constar en autos para efectos de la clasificación. Requisitos, dice. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado, de los magistrados en su caso y del secretario. O solo la de este cuando esté legítimamente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Y dice las sentencias y su ejecución. Artículo 147 dice, las sentencias se redactarán expresando el nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes, en su caso, de la persona que hubiese representado y el nombre de los abogados, a partir del nombre completo, por ejemplo, Rodolfo Astorga Chavarría Moreno. Se habla de una razón social
Estamos hablando que es el medio que sirve para identificar una sociedad mercantil en el mundo comercial. Por ejemplo, Banco Industrial, Sociedad Anónima. Zapatería, La Guatemalteca, Sociedad Anónima. Cervecería Centroamericana, Sociedad Anónima. Seguros GIT, S.A. La denominación, que también es cuando... Es lo mismo, la razón social se utiliza el nombre y apellido de los socios y la denominación también es una forma de identificar a la sociedad, que fueron las que les dije. Una razón social podría ser Carlos Orondo Cardona y compañía, Sociedad de Comandita. Ramírez Arias y Sociedad Colectiva. El domicilio de los litigantes, que el sustitucible es la circunscripción departamental, en su caso las personas a las que hubieran representado, en caso de mandatarios o representantes legales, el nombre de los abogados de cada parte. Dice clase y tipo de proceso. Es un juicio ordinario o sumario, etc. Y el objeto sobre el que versó. Si es una reivindicación de propiedad, si es un juicio de alimentos, etc. La relación de hechos. Debe tener la relación de hechos. ¿Qué es lo que los actor y demandado le narran al juez? Se consignará en párrafos separados resumen sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que se hubiera sujeto a prueba. Cuando habla de excepciones, son excepciones de carácter perentorio, porque las sentencias no van a resolver excepciones previas. Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de cuáles hechos sujetos a discusión se estiman probados. Entonces, las consideraciones de derecho van a mencionar las pruebas que aportaron cada sujeto, y si esas pruebas tienen valor probatorio, y si se les da valor probatorio, qué hechos pueden reproducir. Por ejemplo, un certificado de nacimiento, el hecho que puede producir es acreditar el estado civil de una persona. Que una persona se llama, el nombre de una persona, cuántos años tiene, dónde nació, en qué lugar nació, quiénes son sus padres. Por ejemplo, un reconocimiento judicial va a probar la existencia física de un bien y ciertas características, ciertos puntos que se pueden proponer. Se expondrán asimismo, dice, las doctrinas fundamentales de derecho y los principios que sean aplicables al caso. O sea, alguna doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia, criterios de la Corte Suprema de Justicia, en doctrina legal, que es una serie de fallos reiterados en el mismo sentido, ¿verdad? Y en el caso de también algunos autores que puedan ayudar al juez para clarificar su decisión, pueden utilizar, por ejemplo, a Mario Aguirre Godoy o a Efraín Moto Salazar o cualquier autor, Mario Estuardo Gordillo Galindo, para poder explicar a la luz de los autores qué interpretación se le puede dar a una norma. Dice, se analizarán las leyes sin que se apoyen los razonamientos ni que descanse la sentencia. La parte resolutiva que condenará las decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Les voy a traer un ejemplo de eso, ya se los voy a trasladar. Ya les voy a trasladar eso. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Compañeros. No hay dudas. No, Les voy a publicar de nuevo el link de asistencia para los que acaban de entrar, para que por favor se apunten en el link de asistencia. Vamos a seguir. Los actos de comunicación. Los actos de comunicación, su objetivo es comunicar a los sujetos procesales o a las partes. Es comunicar. Ahí dice notificar, pero el objetivo de la notificación es comunicar a los sujetos procesales, tanto al actor como a demandados, si hay terceros, de las resoluciones o actos procesales que deben hacerse saber por mandato legal. Les van a notificar los decretos que establecimos que eran resoluciones de mero trámite que impulsan procesalmente el juicio o proceso. La resolución que le da trámite a la demanda, la resolución que le da trámite a la contestación de demanda, la resolución que le abre a prueba, la resolución que ordena recibir algún medio de prueba, la resolución que señala día de día para la vista, esos son decretos. ¿Sí? Son decretos.
Si nosotros analizamos el artículo 65, establece toda resolución debe hacerse saber el 66 del Código, ubiquémonos por favor, en el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, toda resolución debe hacerse saber a las partes en forma legal y sin ello no quedan obligadas y se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones serán en su caso personalmente, por los estrados del tribunal, por el libro de copias y por el boletín judicial. Dice notificaciones personales. Eso quiere decir que se entregan personalmente al demandado o al actor o a las personas que establezca la ley que son de su confianza. Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes, la demanda, la reconvención, la primera resolución que recaiga en cualquier asunto, las resoluciones en que se mande a saber a las partes que juez o tribunal les hábil para seguir conociendo, en virtud de inhibitoria, excusa, recusación acordada, resoluciones que se requiera la presencia de alguna persona para un acto o para la práctica de una diligencia. Las que fijen términos para que una persona haga, deje de hacer o entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa. Las resoluciones de apertura, de recepción o de negación de prueba. Las resoluciones que se acuerde un apercibimiento y las que se le haga este efectivo. El señalamiento de día y hora para la vista. Las resoluciones que ordenen diligencias para mejor proveer. Los autos y las sentencias. Las resoluciones que otorguen ningún recurso. Las diligencias para mejor prever es algo que llamamos auto pero mejor fallar. Que es que cuando los jueces dictan estos autos para mejor fallar, es que necesitan algunos elementos de prueba para poder clarificar su decisión, porque su decisión es una decisión que necesita clarificarse. Por ejemplo, está en el artículo 197, dice los jueces y tribunales, antes de pronunciar un fallo, podrán acordar para mejor prever que se traiga a la vista cualquier documento que sea conveniente para esclarecer el derecho del litigante. Puede mandar a pedir algún documento para establecer la pretensión o la excepción. Que se practique cualquier reconocimiento o evalúo que consideren necesario, que se amplíe los que ya se hubieran inscrito. Queda a la vista cualquier actuación que se tenga en relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se emite recurso alguno y las partes no tendrán ejercicio de lo acordado más la intervención que el tribunal les acuerda porque les conceda. Estas son discrecionales del juez. El juez les puede dictar a su libre delito y es para poder incorporar algunos elementos de prueba para poder dictar para poder tomar una decisión que no se sabe cómo tomar. Dice, si nosotros regresamos aquí, dice, estas notificaciones no pueden ser renunciadas, el artículo 67. Perdón, las resoluciones que ordenen la diligencia para mejor prever, los autos y las sentencias, las resoluciones que otorguen o deneguen un recurso. Y ahí habla de otros tipos de notificaciones, dice notificaciones por los estrados, por los libros del boletín judicial. Dice, las demás notificaciones se harán a los litigantes por los estrados o por libros de copias del tribunal y se obtendrán sus efectos 2 días después de fijadas las cédulas de los estrados a las agregadas las copias de los legados respectivos. Además, se les enviará copia de las mismas por correo de la dirección señalada para recibir notificaciones sin que este requisito altere la validez de las notificaciones hechas como le indica en el párrafo anterior. El indicador que no cumpliere con el envío de copias o correo incurrirá en las sanciones consignadas en el artículo 69 de este código. La Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo, organizará el boletín disponiendo la forma y clase de notificaciones que puedan hacerse a través del boletín. Regularmente las notificaciones que por los estados y libros se hacen cuando la persona que señala lugar para recibir notificaciones no señala lugar, ¿verdad? Entonces se notificarán por los estados. Y eso es en el artículo 79, dice, los litigantes tienen la obligación de señalar casa, lugar y que esté situado dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal a que se dirijan para recibir las notificaciones y que ahí se las harán las que procedan, aunque cambien de habitación mientras no expresen otro lugar donde deben hacérselas en el mismo perímetro. Regularmente, cuando se litiga aquí en Jalapa, las partes señalan como lugar para recibir notificación en las oficinas de sus abogados. En la capital deberán fijar lugar dentro del sector comprendido entre la primera y 12 avenidas y la primera y 18 calles de la zona 1, salvo que señale la oficina de abogado colegiado para el efecto. No va a darse curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anterior estipulado. Si no fija lugar para recibir notificaciones, no le dan trámite a la solicitud. Pero dice aquí hay una salvedad. Sin embargo, el demandado y las otras personas
a las que la resolución se refiera serán notificados por primera vez en el lugar que se indique por el solicitante. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal sin necesidad del apercibimiento alguno. Los estrados del tribunal es un espacio físico que hay en el tribunal, que hay una como madera ahí. Entonces, si la parte no señaló lugar para recibir notificaciones, no señaló casa, habitación o la oficina de un abogado, las notificaciones se las van a hacer en ese lugar. Dice, copia de las actuaciones. De toda resolución se dejará copia al carbón íntegra y legible, en la cual firmará y sellará el secretario. De toda resolución se dejará copia al carbón íntegra y legible, la cual firmará y sellará el secretario, consignando la fecha en que la suscriba e identificando el respectivo expediente. Dichas copias se coleccionarán debidamente y ordenadas y foliadas, atendiendo a las distintas clases de asuntos que se tramiten. Las copias de las resoluciones de carácter precautorio las coleccionará en forma reservada y bajo su propia responsabilidad el secretario del juzgado, porque las vamos a analizar más adelante, las providencias cautelares, como el arraigo, como el embargo, como la anulación de demanda, permiten asegurar las resultas de un proceso y estas se dictan in audita parte. ¿Qué quiere decir? Si el juez las dicta a solicitud de parte sin necesidad de notificar a la parte contraria. Así lo establece la ley. El secretario deberá cumplir con la obligación que le impone este artículo dentro de las 24 horas de dictar la resolución, bajo pena de multa de 5 quetzales por la primera vez. Que incumpla, de 10 quetzales por la segunda y de destitución por la tercera. Entonces, esas copias sirven para ir armando el expediente y también sirven para notificar a los sujetos procesales los decretos, los autos, las sentencias acompañadas de las distintas memoriales en donde se peticionan ese tipo de actos. Dice entrega de copias. Al hacer cualquiera de las notificaciones a que se refiere el artículo 67, entregarán la copia de la solicitud con la transcripción de la resolución en ella dictada, o solo la de la resolución cuando no se haya recaído en una solicitud, identificando en todo caso el expediente respectivo. Ahora vamos a establecer cuál es la forma de las notificaciones personales. Para hacer las notificaciones personales, dice el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante cuyo nombramiento creará preferentemente en el propuesto por el interesado. O sea, que nosotros para notificar puede ser el notificador del juzgado, pero nosotros así lo deseamos, podemos nombrar un notario notificador para que él vaya a practicar la notificación. Dice, irá a la casa que haya señalado y en su defecto a la residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentra. O sea, se le va a notificar en el lugar que uno señale, ¿verdad? Bajo estas estipulaciones que establece aquí. Y si no lo hallare, hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o domésticos. Si vamos y tenemos que notificar personalmente al demandado una resolución y él no se encuentra, pues entonces esa cédula se le va a entregar a sus familiares, a la esposa, a los hijos, a los tíos, etcétera, o domésticos, o sea, a los empleados domésticos de ese lugar o a cualquier otra persona que vive en la casa. Si se negaren a recibirla, si esas personas no la quieren recibir, el notificador la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y la hora de la entrega y pondrán en el expediente razón de haber notificado en esa forma. También podrán hacerse las notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario, donde quiera que se encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal, la copia de la solicitud y de su resolución o copia de esta, como se indica en el artículo anterior. O sea, que se le puede ir a notificar al lugar donde se señaló para hacer notificaciones, la parte que le interesa notificar a otro sujeto, pero también, si no se le encuentra no se encuentra en su lugar, se sabe que se puede notificar a sus parientes, a sus domésticos, ¿verdad? Y si no, nadie quiere recibir la notificación, se fija la cédula en la puerta. Yo les voy a dar un ejemplo de una cédula en la siguiente clase. Y una cuestión que es muy importante es que también le puede notificar cuando se encuentra esta persona en cualquier parte de la jurisdicción del tribunal, si esa persona pues, es identificada por el notificador. Cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará a el original y copia de la solicitud memorial y de la resolución correspondiente, viendo el notario firmar el libro, la constancia de haberse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a continuación de las providencias y resoluciones correspondientes. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios, notificadores en los procesos de que se trate. Cédula de notificación.
La cédula de notificación debe contener la identificación precisa de la fecha y hora en que se hace la notificación y el nombre y apellidos de la persona a quien se encuentre la copia o resolución. Y en la del escrito, y en su caso la advertencia de haberse entregado o fijado en la puerta. La firma el notificador y el sello del tribunal y el notario en su caso. Bueno, me van a hacer ustedes favor de leerse el artículo 73 para el 80. Y si tienen alguna duda, me la preguntan en la próxima clase. Pero básicamente creo que ya mencionamos lo que eran las reglas principales de esto, ¿verdad? Lick, disculpen. ¿Qué manda? ¿Qué manda? Le escucho. Fíjese que lo que no me quedó muy claro es lo de los autos, porque estaba viendo yo que dice los autos son resoluciones que resuelven incidentes que no constituyen el asunto principal. Me quedó esa duda porque también, hay un ejemplo también. No me quedó muy claro, le soy sincero. Permítame. Mire, los autos le van a resolver lo que son las incidencias que transcurren dentro del proceso. Si nosotros, aquí hay una explicación errónea de mi parte porque los autos también le pueden poner fin al proceso. Los asuntos que no son materia principal del proceso, por ejemplo, son aquellas resoluciones que van a resolver, por ejemplo, incidencias dentro del proceso. ¿Qué incidencias se pueden dar? Las excepciones previas. Un recurso de nulidad, un recurso de revocatoria, un recurso de apelación resuelven mediante autos. Pero también pueden ponerle fin al asunto principal. Ese es un error de mi parte, les ruego una disculpa, ¿verdad? Pero si nosotros miramos el artículo 141 literal B, centrémonos en el artículo 141 literal B. Si quieren, lo voy a enmendar después mire, la verdad que hacemos un esfuerzo muy grande, a veces cometemos errores, ¿verdad? Cualquier ser humano puede cometer errores, pero es tanta la información que tenemos que procesar para trasladarla a ustedes y el curso es tan grande que a veces eso se pide que cometamos más de algún error, ¿verdad? La verdad que no somos perfectos. Si usted lee el artículo 141 literal B, dice autos que decidan materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. O sea, los incidentes van a resolver, resuelven incidentes que no constituyen el asunto principal, ¿verdad? Resuelven un asunto que es una incidencia dentro del proceso que no es el asunto principal. Por ejemplo, ¿cuál sería el asunto principal en un proceso de alimentos? La fijación de una pensión alimenticia. Eso se resuelve en sentencia. Entonces dice, los autos que deciden materia que no es de simple trámite van a resolver incidencias, que van a resolver las excepciones, los incidentes, van a resolver un recurso de nulidad, un recurso de revocatoria, un recurso de apelación, ¿sí? El auto que, por ejemplo, decida la terminación anticipada del proceso, ¿verdad? A través de una excepción, por ejemplo, de cosa juzgada, porque estos autos también le pueden poner fin al proceso sin agotar la tramitación del proceso. Entonces, los autos, si quieren, por favor, vamos a corregir esto y lo vamos a mandar, ya lo voy a mandar corregido. En las resoluciones que resuelven incidentes que no constituyen el asunto principal o van a resolver incidentes o incidencias dentro del proceso, pero también le van a poner fin al asunto principal, pero sin agotar la tramitación de todo el proceso. ¿Sí? Entonces van a resolver incidencias dentro del proceso, ¿sí? Que no constituyen el asunto principal, pero también pueden resolver el asunto principal sin agotar todo el trámite del proyecto. Aquí pusimos algunos ejemplos, los que resuelven excepciones, los que resuelven un recurso de nulidad, el auto que resuelve un recurso de apelación, pero
También le pueden poner fin al proceso sin agotar todo el trámite del proceso. Por ejemplo, ¿qué sucedería si nos interponen una excepción de cosa juzgada? Es decir, que ese proceso ya se juzgó y que ya existe una sentencia. Si estamos reclamando alimentos, que nos fijen pensión alimenticia, pero ya se le fijó al menor. Entonces, ¿qué hacemos? Interponemos una excepción de cosa juzgada y acompañamos una certificación de la sentencia en donde se fijaron los alimentos. El juez le va a poner término al proceso, lo va a finalizar. Eso sí, sin una sentencia, porque no necesitamos agotar toda la actividad probatoria, la fase de prueba, la vista, y dictar sentencia para resolverlo, ¿verdad? Entonces lo vamos a corregir ya en un rato y se los voy a enviar a corregir. Le ruego una disculpa por ese error. ¿Alguna duda más? No, Lick, mil gracias. Y disculpe, solo pasa que no haya quedado claro, gracias. Sí, le agradezco por su pregunta. La verdad, como les digo, les ruego una disculpa, pero la verdad que preparamos, miren, ustedes no saben el esfuerzo que uno hace para preparar este material para que les llegue a ustedes, grabarle sus clases, subirle todo como yo hago. Yo no sé si todos trabajan así como yo. Y no es excusarme, ¿verdad? Pero si se llega a cometer un error, les ruego una disculpa, somos humanos, pero aquí estamos para tratar de resolver, para tratar de dar respuesta. Y si no la tenemos, pues nos vamos a estudiar, como a veces lo hemos hecho, y lo explicamos al día siguiente, ¿verdad? Quisiera aprovechar unos minutos para indicarles que lo que habíamos hablado de la Procuraduría General de la Nación en cuanto al decreto 25-97 con respecto a, antes se le daba una intervención masiva a la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación contemplaba el Ministerio Público. Entonces, por eso es que vemos mucho la palabra Ministerio Público. Pero la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, en los casos que un compañero preguntó aquí, en los casos de menores, cuando se violan sus derechos fundamentales, fundamentalmente cuando se violan derechos fundamentales, por ejemplo, se somete a trabajo a un menor de edad, cuando a un menor de edad se le pega, cuando a un menor de edad no se le dan ciertos derechos como el derecho a la educación, cuando no se le da un trato digno, entonces eso se puede denunciar. Y a quien le van a remitir el expediente, ya sea si planteamos la denuncia en el juzgado de la niñez y adolescentes en conflicto con la ley penal, va a ser, le van a remitir el expediente al Ministerio, a la Procuraduría General de la Nación para que investigue esa violación a derechos humanos. Si constituye ya delito, pues ya se iniciarán las acciones a donde correspondan, ¿verdad? Pero ese es el rol fundamental de la Procuraduría General de la Nación a través de su Defensoría de la Niñez, realizar investigaciones para ponerlas en conocimiento del juez de la niñez cuando se violan derechos fundamentales. Y el papel fundamental de la Procuraduría de Derechos Humanos, pues es velar específicamente, velar porque se respeten los derechos humanos de los menores y ser el canal adecuado para remitirlo a la Procuraduría General de la Nación o al juez certificarlo al juez de la niñez y adolescencia para que se inicien procesos por violación a derechos fundamentales de los menores. Muy aparte es cuando un menor transgrede la ley penal, porque cuando transgrede la ley penal, ese menor va a ser sujeto a un proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, porque ellos son inimputables y se rigen por la ley integral de la protección de la niñez y de la adolescencia, y en ese caso el rol de la persecución penal va a estar a cargo del Ministerio Público, a cargo de una fiscalía en materia de menores, de la niñez y de adolescencia. Y el papel fundamental del Ministerio Público cuando hayan menores, perdón, de la Procuraduría General es representar a aquellos menores que no tengan papá, que no tengan mamá, que no tengan tutor, que no tengan nadie que los represente. ¿Sí? Y van a tener participación activa de la Procuraduría General de la Nación cuando exista disputa entre los padres, cuando los padres no están de acuerdo, cuando existen o que existen algunos derechos contrapuestos entre el victimario y los padres. Entonces ahí hay discordia y entra la Procuraduría a representar. Ahí queda disipada la duda del compañero de la vez pasada. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar? Vieron que ya les corregí la diapositiva, ¿verdad?
Compañero. Silic. Perdón, Sí, la verdad es que hay que procesar tanta información aquí. La verdad que el derecho procesal civil es una proeza, es una empresa muy delicada, señores. Yo, si cometo algún error, les ruego disculpas. Yo estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. La verdad que a mí, yo llevo ya 3 años dando este curso. Yo no he sido el titular. Yo como una emergencia la tomé con el compromiso de sacar el semestre en el año 2017 o 2018 fue eso. Pero a raíz de ahí me han venido dando este curso y por el compromiso que tengo con la Universidad de San Carlos, con mi alma mater, la Universidad de San Carlos, y por el compromiso que tengo con mis estudiantes, pues trato de hacer el mejor esfuerzo y trato de darlo en la manera de lo posible, de lo que mis conocimientos me permiten, de la mejor forma que puedo. Pues todos somos humanos y podemos cometer errores, como les digo, y aquí estamos para servirlos, ¿verdad? Cualquier cosa, pues qué bueno que el compañero lo preguntó, pues, se me fue eso ahí, ¿verdad? Entonces, pero lo principal es que tenemos la voluntad de enseñarles, de llevarles el conocimiento hasta casa de la mejor forma que podamos. Y este curso, esta parte es demasiado doctrinaria, ¿verdad? Demasiado, hay mucha doctrina, pero tenemos que agotarla. Lean los artículos que les dije, por favor, y si hay dudas, pregunten, por favor. No podemos venir y leer todo el código aquí. Sería imposible. Sería imposible. Tenemos las sentencias. Bueno, los actos de comunicación, pues son las notificaciones que ya las veníamos analizando, ¿verdad? Ya por favor, la semana siguiente les voy a traer un decreto, un auto y una sentencia. Y les voy a traer la cédula de notificación para que la puedan ver. No sé si tengo algo por aquí. Quiero ver si les puedo compartir algo para que lo podamos ver de una vez. Vamos a ver si tengo algo por aquí. Algo por aquí que les pueda mostrar. Vamos a ver si tengo algo por aquí. Vamos a ver si le cuento alguna resolución que les pueda mostrar. A ver. Bueno, les voy a mostrar algo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí.
a compartirles algo. Bueno, voy a mostrar esto que tienen en pantalla. ¿Ya lo ven ustedes? Sí, Lick. Esa es una cédula de notificación. Es una cédula. La cédula es el documento que sirve para darle noticia a un sujeto procesal de una resolución que tiene que saber. ¿Qué dice la ciudad de Jalapa? El expediente, juzgado tal, expediente tal, juzgado por ese tipo de proceso de violencia intrafamiliar. Ahí la cédula en la ciudad de Jalapa el jueves 25 del mes de enero, siendo las 12 horas y 39 minutos, se ha notificado a Eric Alexander Sánchez Méndez del casillero electrónico tal, la resolución de fecha tal. Ahí no le pusieron la fecha, pero la fecha de la resolución pues tenía que indicarse. Esta es una resolución. También está viendo la cédula, ¿ya la vieron? ¿Verdad? ¿Ya la vieron? Sí, Lick. Ahora les voy a mostrar una resolución. Esto es un decreto, el que les voy a mostrar ahorita. Ahorita se los voy a mostrar. Solo es para que ya se los va a mandar yo físico para que lo tengan ahí para que lo tengan ahí en permítanme un momentito, mis amigos. Permítanme. Bueno. Y esto, como pueden ver ustedes, esto es un decreto de trámite. Miren. Es una resolución, esto es un decreto. Dice, si tiene por recibir el escrito registrado de conformidad con el sistema de gestión de tribunales con el número 21005-2020-2020, siendo los documentos acompañados cuando es el expediente respectivo, se toma nota del lugar señalado para hacer notificaciones, se toma nota de la dirección de aplicación propuesta, previo a resolver lo demás solicitado, que la parte actora subsane lo siguiente, que se pronuncie conforme a derecho en cuanto al nombre de la parte demandada, toda vez que existe incongruencia, asimismo existe incongruencia con el nombre de la hija relacionada. ¿Ya se dieron cuenta ustedes? Esto es un decreto. En este decreto no se le está dando trámite a la demanda, sino que se le está diciendo al actor que subsane esos requisitos formales para poder darle trámite. Pero eso es un decreto. Ya se pueden dar ustedes cuenta. Aquí lo ven. Entonces la otra semana se les voy a traer, ya para que lo podamos ver de una forma más pormenorizada. Lo pueden ver, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, Lick. Sí, Lick. Sí, Bien. Lick. Entonces ya tienen ustedes más o menos una idea de cómo es una cédula y cómo es un decreto, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar por aquí, mis amigos. Agradezco su fina atención. Si tienen alguna duda en estos momentos, plantéenla antes de que me voy a desconectar solo para efectos de... Bueno, si quieren, planteemos alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Por favor, pregunten con confianza. No, Lick, todo bien. ¿Está seguro? Bueno, espero que la comunicación esté llegando clara, que esté llegando completa, que esté llegando concisa, que sea entendible, que puedas realizar un juicio propio, un razonamiento lógico, que puedan autodeterminarse. El contenido que estoy dando, autodeterminarse es comprender y entender y apoderarse del conocimiento de la forma que lo establecen nuestros reglamentos universitarios. Ese es el objetivo. Bueno, por el momento entonces es todo. Ya les voy a subir la clase. Que tengan una bendecida noche. Estamos a las órdenes. Está bien, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Cualquier Buenas duda, noches, por Lick. favor, estoy a la orden. Bendiciones. Feliz noche. Jóvenes, ahí se apuntan en la lista, por favor. Buenas noches. Mamá, ¿quieres el uniforme de una vez?